En la próspera ciudad de Jericó, bajo el sol abrasador y entre el bullicio de comerciantes, Greetings from my bath, festive friends. The holidays are overwhelming, but I'm tackling this season with PayPal and making the most of my money. Getting 5% cash back when I pay in 4. No fees, no interest. I used it to get this portable spa with jets. Now the bubbles can cling to my sculpted but pruny body. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in full subject to terms and approval. PayPal Inc. NMLS 910457. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at lifelock.com/podcast. Terms apply. había un hombre llamado Zaqueo. Su nombre, que significaba puro o justo, contrastaba con la reputación que había forjado a lo largo de los años. Porque Zaqueo, siendo jefe de los publicanos, era conocido no por su justicia, sino por su riqueza acumulada a costa del pueblo. Recaudaba impuestos para el Imperio Romano, y su posición le permitía enriquecerse mediante fraudes y abusos, cobrando más de lo debido y quedándose con la diferencia. La ciudad de Jericó, que alguna vez había sido testigo de grandes momentos en la historia de Israel, como el colapso de sus murallas en los días de Josué, ahora veía en Zaqueo a uno de los hombres más odiados de su tiempo. El pueblo lo despreciaba, no solo por ser recaudador de impuestos, sino también por ser un traidor, un judío al servicio de Roma. Vivía rodeado de riqueza, pero también de desprecio. Zaqueo, sin embargo, tenía un vacío en el corazón. A pesar de sus posesiones, había algo que le faltaba, un anhelo que no podía saciar con oro o tierras. Y cada vez que oía hablar de Jesús de Nazaret, aquel profeta que recorría la región predicando el reino de Dios, sanando enfermos y mostrando compasión por los marginados, algo dentro de él despertaba. ¿Podría este hombre cambiar su vida? ¿Habría esperanza para alguien como él? Este hombre vivía en medio del lujo, pero en realidad su vida estaba llena de tensión y desprecio. Como jefe de los publicanos en Jericó, había alcanzado una riqueza considerable, pero esta fortuna estaba manchada por la corrupción y la explotación. Los publicanos, como Zaqueo, eran recaudadores de impuestos para el Imperio Romano, una ocupación que hacía de ellos traidores a los ojos del pueblo judío. No solo recolectaban los tributos para Roma, sino que también cobraban sumas adicionales para su propio beneficio. Cuanto más abusaba de su poder, más aumentaban sus riquezas y su odio por parte de sus conciudadanos. Aunque estaba rodeado de riqueza, la vida de Zaqueo estaba vacía de algo más importante: el respeto y la paz. Los banquetes que organizaba en su hogar, con suntuosos manjares y vino abundante, no lograban acallar el vacío que sentía en su corazón. Sabía que su vida estaba construida sobre mentiras y fraude, pero había llegado tan lejos que le parecía imposible volver atrás. Cualquier atisbo de justicia y honestidad que alguna vez hubiera tenido había sido sepultado por años de traición y codicia. Pero dentro de él, algo le inquietaba. Zaqueo había escuchado historias sobre un hombre llamado Jesús, un profeta que recorría las aldeas y ciudades de Galilea y Judea, sanando a los enfermos y predicando sobre un reino de Dios. Lo más asombroso era que este Jesús no solo predicaba a los justos, sino que se acercaba a los pecadores, los marginados y a gente como él, publicanos. Eso le despertaba una extraña mezcla de curiosidad y esperanza. ¿Cómo podía alguien tan santo tener interés en personas tan despreciadas? ¿Sería posible que este Jesús pudiera verlo de una manera diferente a como lo veían los demás? A pesar de sus dudas, Zaqueo no podía ignorar el eco de estas historias en su corazón. Cada día que pasaba, el peso de su culpa crecía, y la esperanza de una vida diferente, aunque pequeña, comenzaba a germinar en su interior. La rutina diaria de abusar de su poder y acumular más riqueza ya no le satisfacía. Sabía que algo debía cambiar, aunque aún no podía ver cómo ni cuándo. Zaqueo, lleno de curiosidad y deseo, decidió que tenía que verlo. Pero había un gran problema. Él era un hombre de baja estatura,
y la multitud que ya se agolpaba a los lados de la calle le impedía acercarse. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que eso lo detuviera. Corrió por delante de la multitud y, sin importarle la dignidad que su posición debería imponer, trepó a un sicómoro, un árbol conocido por sus grandes ramas y hojas densas. Desde allí tendría una vista perfecta cuando Jesús pasara. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas 19:5-6. Jesús, al llegar a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La sorpresa de Zaqueo debió ser inmensa. No solo había logrado ver a Jesús, sino que el maestro lo había visto primero. Jesús lo llamó por su nombre, como si ya lo conociera, y lo invitó a recibirlo en su casa. Este momento cambió la vida de Zaqueo para siempre. Cuando Jesús entró en su hogar, no hubo juicio ni condena pública. A diferencia de la forma en que la sociedad lo veía, Jesús no lo trató como un paria, ni lo reprendió por sus años de abuso y corrupción. No hubo acusaciones ni vergüenza frente a los demás. En lugar de eso, lo trató con una dignidad que Zaqueo probablemente había olvidado que merecía, y con una misericordia que tal vez nunca antes había experimentado. Por años, Zaqueo había vivido bajo el estigma de ser un traidor a su pueblo, alguien despreciado y aislado por su propia comunidad. Su vida estaba marcada por el rechazo, tanto de los ricos como de los pobres. En su soledad, se había refugiado en su riqueza, pero ahora, frente a Jesús, algo más profundo ocurría. No eran sus posesiones lo que estaba en juego, sino su corazón. Jesús le ofrecía algo que el dinero nunca podría comprar: aceptación, perdón y la posibilidad de una nueva vida. Aunque la Biblia no registra todas las palabras que se dijeron en aquella reunión, podemos imaginar que Jesús habló del reino de Dios, de la redención y del valor de cada ser humano a los ojos de su Padre Celestial. Tal vez, Zaqueo escuchó por primera vez en su vida que había un camino hacia la restauración, que sus pecados podían ser perdonados y que el amor de Dios era lo suficientemente grande para alcanzarlo, incluso a él, un hombre despreciado por todos. El impacto de ese encuentro fue inmediato y profundo. Zaqueo, tocado por la gracia y el amor incondicional de Jesús, se levantó transformado. En un acto de arrepentimiento genuino, no solo confesó su culpa, sino que también decidió actuar de inmediato para enmendar sus errores. Sabía que sus palabras debían ir acompañadas de acciones concretas. Fue entonces cuando proclamó, con resolución: «Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Este gesto no era solo una muestra de generosidad, sino un acto de justicia. From Curtis 50 Cent Jackson. Tommy back. Yeah, I am. And the executive producers of Power. There's levels to this game. Comes the final season of Force. We're gonna have to be careful about our next move. We get what we can now, take the rest later. This is gonna be the battle of our life. It's go time. This is a dangerous life that I choose to be in with you. Force. Never bet against me, because I'm always win. Premieres November 7th, only on Stars and the Stars app. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, convenient installation options, and the best selection of Yokohama tires. Go to TireRack.com to see their Yokohama test results, tire ratings, and reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Some people think nature is like this, but actually, it's like this. That's why Columbia engineers everything we make for anything nature can throw at you. Columbia, engineered for whatever. Según las leyes del Antiguo Testamento, cuando alguien defraudaba a otro, la restitución exigida era la devolución de lo robado más un 20% adicional como compensación. Sin embargo, Zaqueo fue mucho más allá de lo que la ley requería. Decidió devolver 4 veces lo que había tomado injustamente, algo que solo se requería en los casos más graves de robo intencional o violento, como dice en Éxodo 22:1. Esta decisión revelaba no solo su arrepentimiento, sino su deseo de hacer justicia con todo su corazón. Además,
La mitad de su fortuna, acumulada a lo largo de años de explotación, sería entregada a los pobres. Zaqueo comprendió que su vida de riqueza ilícita no tenía ningún valor si no era utilizada para restaurar lo que había destruido y para bendecir a quienes había lastimado. No buscaba únicamente lavar su nombre o mejorar su imagen frente a los demás. Su conversión era genuina, una transformación desde lo más profundo de su ser. El cambio de Zaqueo no fue solo un ajuste en su comportamiento, sino una revolución interna. El hombre que había construido su vida sobre el poder, la codicia y el engaño, ahora se desprendía de todo lo que alguna vez había considerado valioso. Había encontrado algo mucho más grande en Jesús, una nueva identidad, una nueva esperanza y la oportunidad de ser verdaderamente justo, conforme a su nombre. Este cambio radical era la prueba de que el encuentro con el amor de Dios podía transformar incluso al más despreciado. Jesús reconoció esta tremenda transformación cuando dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Estas palabras reafirmaron que Zaqueo, aunque despreciado por la sociedad, siempre había sido parte del plan redentor de Dios. A través de su arrepentimiento y su fe, Zaqueo fue restaurado no solo a la comunidad, sino también a su lugar como hijo de Abraham, parte de la promesa y el pacto de Dios. Este encuentro no fue simplemente una reunión casual, fue el inicio de una nueva vida para Zaqueo, un hombre que pasó de ser el más odiado a ser un ejemplo de arrepentimiento, justicia y restauración. Desde ese día, Zaqueo fue un hombre nuevo. La Biblia no nos da más detalles sobre su vida después de su encuentro con Jesús, pero podemos imaginar que su reputación en Jericó cambió drásticamente. Ya no era el publicano corrupto que todos conocían, sino un hombre que había experimentado el poder del arrepentimiento y la gracia. Es posible que haya seguido el ejemplo de otros publicanos arrepentidos, como Mateo, quien también fue llamado a ser uno de los discípulos de Jesús. Tal vez Zaqueo se convirtió en un testigo vivo de la misericordia de Dios en su comunidad, dedicando el resto de su vida a servir a los demás con la misma generosidad y amor que había recibido. La historia de Zaqueo nos deja una profunda lección sobre la gracia de Dios y el poder transformador de su amor. Zaqueo, un hombre que había caído en lo más bajo de la escala social por su traición a su pueblo, fue objeto del desprecio de todos, excepto de Jesús. Su riqueza, obtenida a través de la corrupción y el abuso, no le trajo paz ni satisfacción. A lo largo de los años, Zaqueo acumuló poder y fortuna, pero también una enorme carga de culpa y vacío interior. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, algo en su corazón despertó. Quizá por primera vez en mucho tiempo, sintió una esperanza real de cambio, una posibilidad de redención. Cuando Jesús se cruzó con Zaqueo, no lo condenó ni lo humilló como muchos esperaban. En lugar de reprocharle por sus errores, Jesús lo miró con amor y compasión, y lo invitó a una nueva vida, una vida transformada. La gracia que Jesús le ofreció no era barata, demandaba una respuesta genuina, un cambio de corazón. Y Zaqueo, tocado por ese encuentro con el amor incondicional de Dios, respondió con acciones concretas. No solo confesó sus errores, sino que tomó medidas radicales para corregirlos, devolviendo lo robado con creces y entregando la mitad de sus bienes a los pobres. Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy nos adentraremos en un episodio oscuro y sombrío de la historia bíblica, un relato que nos muestra las consecuencias de la traición y la injusticia. Exploraremos la vida y el trágico final de dos figuras claves en los eventos que llevaron a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo: Anás y Caifás. Estos sacerdotes, llenos de poder y prestigio, se encontraron en el centro de una decisión que cambió para siempre el curso de la humanidad. Aunque sus nombres quedaron grabados en la historia como los hombres que condenaron a Jesús, pocos conocen los detalles de su caída y el trágico final que les aguardaba. Este es un relato que nos recuerda el peso de nuestras decisiones y cómo el juicio divino, tarde o temprano, llega a aquellos que actúan en contra del propósito de Dios. Acompáñenme a descubrir cómo los hombres que una vez ostentaron tanto poder cayeron en la desgracia y el olvido, pagando un alto precio por su participación en la muerte del Salvador. Comencemos. Anás y Caifás,
los sumos sacerdotes de Jerusalén se destacaron como figuras dominantes en un período de extrema agitación y desafío para Israel, en un tiempo en que el pueblo buscaba en sus líderes religiosos un ejemplo de integridad, devoción y conexión con Dios. El sacerdocio se había desviado de su propósito original, transformándose en un centro de poder corrupto y ambicioso. Bajo el liderazgo de Anás y Caifás, lo que debería haber sido un bastión de santidad se convirtió en un engranaje más en la maquinaria política de la época, donde las ambiciones personales y la búsqueda del control prevalecían sobre el verdadero servicio a Dios. Anás, un hombre de mente aguda y maquinaciones complejas, encarnaba el arquetipo del líder religioso que había perdido su camino. A pesar de haber sido destituido oficialmente de su cargo por las autoridades romanas, su poder no disminuyó. De hecho, continuó ejerciendo una influencia considerable en los asuntos religiosos y políticos de Jerusalén, operando tras bambalinas como un maestro titiritero. Este poder no era accidental ni producto de la casualidad. Era el resultado de una cuidadosa y deliberada construcción de una red de alianzas familiares estratégicas. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly. You know how to make a great meal. And when it comes to the mess, Palmolive knows how to handle it. Palmolive Ultra removes up to 2.5 times the grease versus Dawn Non-Concentrated. Palmolive's most powerful formula instantly cuts grease, leaving you with sparkling clean dishes. Palmolive Ultra. Click or tap the banner to shop now or visit palmolive.com. Anás no solo confió en su experiencia y su conocimiento de las leyes y tradiciones judías, sino que también se aseguró de que su legado de control permaneciera intacto a través de su familia. La influencia de Anás se extendió a través de sus hijos y su yerno, Caifás, quienes ocuparon en diferentes momentos el cargo de sumo sacerdote. Esta sucesión no fue un accidente del destino, sino una jugada maestra de Anás para mantener el control sobre el templo y las decisiones cruciales del Sanedrín, el Consejo Supremo que gobernaba sobre los asuntos religiosos y judiciales de la nación. La familia de Anás se convirtió en una dinastía de poder religioso, donde el título de sumo sacerdote era tanto una herramienta de influencia política como una posición sagrada. Caifás, el yerno de Anás, emergió como una de las figuras más influyentes y estratégicamente posicionadas en la compleja red de poder que definía la vida religiosa y política de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Aunque su ascenso al cargo de sumo sacerdote parecía natural dentro de la dinastía que Anás había creado, Caifás no se limitó a ser simplemente un ejecutor de las órdenes de su suegro. Si bien es cierto que en muchos aspectos era un instrumento de la voluntad de Anás, Caifás poseía una astucia y un instinto político que lo diferenciaban y que le permitieron consolidar y expandir el poder que había heredado. Caifás entendía que su autoridad como sumo sacerdote no solo dependía de su conocimiento de las leyes religiosas y de su capacidad para administrar los asuntos del templo, sino también de su habilidad para navegar las traicioneras aguas de la política romana. En un momento donde la presencia romana en Judea era tanto una amenaza como una realidad ineludible, Caifás se convirtió en un maestro del equilibrio político. Sabía que su supervivencia y la de su familia dependían de mantener una relación delicada pero mutuamente beneficiosa con los romanos. Los gobernadores romanos, que eran prácticos por naturaleza, valoraban la estabilidad por encima de todo. En Caifás encontraron un aliado confiable que podía mantener el orden entre los judíos, administrar las tensiones internas y asegurar que el templo, un centro neurálgico de la vida judía, continuara funcionando sin sobresaltos. Para los romanos, Caifás era el tipo de líder que podían apoyar, alguien que comprendía el juego del poder
y que estaba dispuesto a hacer concesiones cuando era necesario para evitar conflictos mayores. Caifás, por su parte, supo aprovechar esta relación para asegurar su posición. Entendía que cualquier desafío abierto a la autoridad romana sería desastroso, tanto para él como para su familia, y que la clave para preservar su poder era una política de cooperación calculada con los ocupantes. Esta cooperación, sin embargo, no significaba una sumisión total. Caifás tenía que mantener el delicado equilibrio entre cumplir con las expectativas romanas y mantener su legitimidad ante el pueblo judío, que veía con desconfianza cualquier alianza con los gentiles. En este sentido, Caifás fue un político consumado. Su habilidad para mediar entre las demandas del Imperio Romano y las expectativas del pueblo judío le permitió consolidar un poder que, aunque parecía frágil, era en realidad sumamente robusto. Esto se evidenció de manera dramática en su manejo del caso de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús comenzó a ganar popularidad, Caifás percibió un doble peligro. Por un lado, el desafío a su autoridad, y por otro, la posibilidad de que el movimiento de Jesús provocara una reacción violenta por parte de los romanos, quienes no tolerarían ningún tipo de insurrección. Fue en este contexto que Caifás mostró su verdadera astucia. Comprendió que Jesús, con su mensaje radical y su creciente número de seguidores, representaba una amenaza no solo para la estabilidad religiosa, sino también para el frágil equilibrio político que Caifás había trabajado tanto para mantener. La famosa frase que se le atribuye, «Conviene que un hombre muera por el pueblo», no solo refleja su disposición a sacrificar a Jesús para preservar el orden, sino que también revela su comprensión de la política del poder en su forma más cruda. Para Caifás, la eliminación de Jesús no era solo una cuestión de proteger su propio estatus, sino también de prevenir un conflicto que podría haber desestabilizado toda la región. Este pragmatismo político, aunque efectivo a corto plazo, estaba cimentado en una profunda moralidad distorsionada. Caifás, en su intento por mantener el control y evitar el caos, terminó participando en el mayor acto de injusticia de la historia: la condena de un hombre inocente que, en última instancia, era el Hijo de Dios. La ironía trágica es que al buscar preservar el orden, Caifás desencadenó un evento que transformaría el mundo para siempre, pero no de la manera que él esperaba. La intervención de Anás y Caifás en la condena y muerte de Jesús es uno de los episodios más sombríos y significativos de la historia bíblica, revelando no solo la complejidad del poder religioso y político de la época, sino también las profundas consecuencias de la ambición humana cuando se antepone al propósito divino. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, Anás y Caifás lo veían con creciente inquietud. Jesús no solo estaba ganando una gran cantidad de seguidores, sino que también desafiaba abiertamente las enseñanzas y la autoridad de los líderes religiosos. Sus sermones, llenos de poder y autoridad, resonaban profundamente entre el pueblo, y su capacidad para realizar milagros lo marcaba como alguien especial, diferente a cualquier otro maestro o profeta. Sin embargo, fue su purificación del templo lo que encendió el odio y el temor de los sumos sacerdotes. Al volcar las mesas de los cambistas y expulsar a los vendedores, Jesús atacó directamente el sistema que Anás y Caifás habían construido, un sistema que no solo garantizaba su poder religioso, sino también sus beneficios económicos. Ante esta amenaza, Anás y Caifás comenzaron a tramar en secreto la forma de detener a Jesús. Sabían que cualquier movimiento en su contra debía ser calculado cuidadosamente. Jesús era popular entre la gente, y un ataque abierto podría desatar una revuelta. Además, las leyes romanas, bajo las cuales operaban, limitaban su capacidad para actuar con impunidad. Fue entonces cuando decidieron recurrir a la traición. La oportunidad llegó con Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, quien, motivado por razones que aún hoy se debaten, accedió a entregar a su maestro a cambio de 30 piezas de plata. Con esta traición en marcha, Anás y Caifás pudieron orquestar la captura de Jesús de manera rápida y discreta. Lo arrestaron en el jardín de Getsemaní, lejos de las multitudes que solían seguirlo, en la oscuridad de la noche, cuando la ciudad estaba en calma.
Jesús fue llevado primero ante Anás, quien, a pesar de no ser el sumo sacerdote en funciones, seguía siendo una figura de poder indiscutible. En esta audiencia preliminar, Anás interrogó a Jesús, buscando cualquier razón que justificara una acusación formal. Sin embargo, Jesús permaneció en silencio ante la mayoría de las preguntas. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Hola, Sol de Janeiro here. This holiday season, the world is your stage with new limited edition gift sets packed with craveable body care and irresistible perfume mists that bring out the brightest version of you and everyone on your list. Our award-winning, visibly firming Brazilian Boom Boom Cream and cult favorite fragrances bring a little mist, a little mingle, and endless delight to the senses. Holiday's hottest gifts are waiting for you at soldejaneiro.com. Y cuando habló, lo hizo con una calma que desconcertó a su interrogador. No logrando encontrar suficiente motivo para condenarlo, Anás envió a Jesús ante Caifás y el Sanedrín, el Consejo Supremo de Ancianos Judíos. Caifás, como sumo sacerdote, presidió el juicio ante el Sanedrín. Este juicio, sin embargo, fue una parodia de justicia desde el principio. Se celebró en la noche una violación directa de la ley judía que prohibía juicios nocturnos en casos de pena capital. Los testigos fueron convocados apresuradamente y sus testimonios fueron confusos y contradictorios. A pesar de estos fallos, Caifás estaba decidido a condenar a Jesús. Finalmente, le hizo una pregunta directa. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús respondió afirmativamente, declarando que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Con esta declaración, Caifás rasgó sus vestiduras en un acto simbólico de indignación, declarando que Jesús había blasfemado, un delito que, según la ley, merecía la muerte. Sin embargo, había un problema. Aunque el Sanedrín podía condenar a Jesús por blasfemia según la ley judía, no tenía la autoridad para ejecutar la pena de muerte bajo la ocupación romana. Anás y Caifás sabían que, para lograr su objetivo, debían convencer al gobernador romano, Poncio Pilato, de que Jesús representaba una amenaza no solo religiosa, sino también política. Al amanecer, llevaron a Jesús ante Pilato, presentando un nuevo conjunto de acusaciones. En lugar de blasfemia, lo acusaron de proclamarse rey de los judíos, una afirmación que bajo la ley romana podría interpretarse como un acto de traición contra el emperador. Pilato, al principio, estaba renuente. No veía en Jesús una amenaza real y, según los evangelios, estaba convencido de su inocencia. Pero Anás y Caifás, con la multitud que habían convocado a su favor, presionaron al gobernador, insinuando que cualquier acto de clemencia hacia Jesús podría interpretarse como un acto de deslealtad hacia Roma. Pilato, temeroso de una revuelta y preocupado por su posición, cedió finalmente a las presiones. Intentó liberar a Jesús ofreciendo al pueblo la opción de indultarlo o liberar a Barrabás, un conocido criminal. Pero bajo la influencia de los sumos sacerdotes, la multitud clamó por la crucifixión de Jesús y la liberación de Barrabás. Con esta decisión, el destino de Jesús quedó sellado. Anás y Caifás habían logrado lo que se habían propuesto: la eliminación de la amenaza que Jesús representaba para su poder y autoridad. Pero su victoria fue momentánea y cargada de ironía. En su esfuerzo por preservar su control, no se dieron cuenta de que estaban cumpliendo un plan mucho más grande, uno que trascendía el poder terrenal y la política de la época. Jesús fue crucificado, pero en su muerte y resurrección se desató un movimiento que cambiaría el curso de la historia para siempre. La historia de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que desempeñaron un papel crucial en la condena de Jesús, es profundamente trágica y llena de misterio, especialmente en lo que respecta a sus muertes.
Aunque los evangelios y otros textos antiguos ofrecen poca información sobre su destino final, existen tradiciones y relatos, como los encontrados en el libro The Son of God de Archie D. Wood, que nos arrojan un poco de luz sobre el final sombrío de estos líderes religiosos. Anás, quien alguna vez fue el poderoso patriarca de una dinastía sacerdotal, vio cómo su influencia se desmoronaba después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Aunque no hay registros detallados en las Escrituras sobre su muerte, el capítulo 48 del libro The Son of God sugiere que su final fue marcado por la traición y la locura. Según este relato, Anás fue ahorcado con una cuerda fuerte por órdenes de su propio yerno, Caifás. Esta ejecución es especialmente significativa, ya que muestra cómo el poder que Anás había acumulado durante toda su vida se volvió en su contra. Caifás, viendo a Anás como un obstáculo, o tal vez temiendo por su propia posición, decidió eliminarlo de la manera más despiadada posible. La ejecución de Anás a manos de Caifás no solo es un acto de traición, sino también una señal del colapso total del orden que ambos habían intentado mantener a toda costa. El libro también menciona que Anás, antes de ser ejecutado, había comenzado a mostrar signos de locura. Se dice que, atormentado por la culpa y el remordimiento por haber condenado a muerte a Jesús, Anás empezó a golpearse la cabeza contra las paredes, en un intento desesperado por escapar de su propia mente. La idea de que había matado al Mesías, aquel que debía ser el Salvador de Israel, lo sumió en un abismo de desesperación del que nunca pudo salir. Esta locura, posiblemente alimentada por la presión de los eventos y su creciente aislamiento, lo llevó a un final indigno y desolador. Caifás, quien sucedió a Anás en el poder y desempeñó un papel fundamental en la condena de Jesús, también encontró un final terrible. Al igual que su suegro, Caifás fue destituido de su cargo poco después de la resurrección de Jesús, un signo de la inestabilidad que había comenzado a consumir el liderazgo religioso de Jerusalén. Sin embargo, su destino final fue mucho más violento. Durante la toma de Jerusalén por las fuerzas romanas, Caifás fue asesinado de manera brutal. El relato sugiere que fue arrastrado y asesinado de forma miserable, un final que contrasta fuertemente con el poder y la autoridad que una vez ostentó. Su muerte en la toma de Jerusalén es simbólica, ya que representa la destrucción del antiguo orden que Caifás y Anás habían personificado. La ciudad que ellos intentaron controlar, manipular y defender, finalmente cayó en manos de los mismos romanos con quienes habían colaborado, y Caifás pagó el precio con su vida. La miseria de su muerte, arrastrado y asesinado sin piedad, refleja el juicio divino sobre aquellos que, en su ambición, se opusieron a los propósitos de Dios. El hecho de que Caifás muriera durante la destrucción de Jerusalén, un evento que los cristianos interpretaron como un juicio de Dios sobre la nación por rechazar a Jesús, añade una capa adicional de significado a su trágico final. En 1990, mientras se construía una carretera en las afueras de Jerusalén, los arqueólogos descubrieron una cueva antigua que contenía varias tumbas. Entre ellas, se encontraba la tumba de la familia de Caifás, lo que proporcionó una conexión física con este oscuro capítulo de la historia. Los osarios encontrados en la tumba, algunos de los cuales llevaban inscripciones con el nombre de Caifás, confirmaron la identidad de los restos. I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. You're basking on a beach in the Bahamas. Now you're journeying through the jade forests of Japan. Now you're there for your alma mater's epic win. And now you're awake, womp womp, which means it was all a dream. But with millions of incredible deals on Priceline, those travel dreams can be a reality. Download the Priceline app today and you can save up to 60% off hotels and up to 50% off flights. So don't just dream about that trip, book it with Priceline. Go to your happy price, Priceline. Este descubrimiento arqueológico no solo arroja luz sobre la existencia histórica de Caifás, sino que también simboliza el final de una dinastía marcada por la traición y la injusticia. La tumba, oculta durante siglos en las faldas de Jerusalén,
es un recordatorio de que, aunque el poder terrenal puede parecer invencible, finalmente es transitorio. La tumba, ahora un sitio de interés arqueológico, permanece como un testimonio silencioso de la caída de aquellos que intentaron desafiar los designios divinos. La muerte de Anás y Caifás, como lo relata la tradición y algunos textos antiguos, es un relato de traición, locura y violencia. Ambos hombres, que una vez ejercieron un poder casi absoluto en Jerusalén, encontraron finales terribles y deshonrosos, marcados por la culpa y el juicio. El destino de Anás, colgado por su propio yerno y sumido en la locura, y el brutal asesinato de Caifás durante la toma de Jerusalén, subraya el juicio inevitable sobre aquellos que se oponen al plan de Dios. La tumba de la familia de Caifás, descubierta siglos después, sirve como un recordatorio permanente de la fragilidad del poder humano y la inevitabilidad del juicio divino. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio de Historias Sagradas. Hemos recorrido juntos un capítulo lleno de aprendizajes y enseñanzas que nos recuerda el impacto de nuestras decisiones y las inevitables consecuencias que trae el apartarse del camino de Dios. Si este relato te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te animo a dejar un me gusta para apoyarnos. Nos encantaría conocer tus impresiones y pensamientos, así que no dudes en escribir en los comentarios, donde siempre leemos y valoramos cada opinión. Además, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Al hacerlo, estarás al tanto de todas nuestras futuras publicaciones, llenas de historias impactantes y profundas reflexiones bíblicas. No olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo episodio. Gracias por ser parte de Historias Sagradas. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.